¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia del Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Así, bendito hermano y bendita hermana, antes de comenzar este bendito culto, esta bendita enseñanza, yo le he pedido a Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que me permita ser un instrumento de verdad. Que esta bendita palabra dé un fruto de conversión, dé un fruto de entregar nuestros corazones a Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, bendito hermano y bendita hermana, que para ello debo de venir con un corazón puro, con un corazón santo ante Dios, ante Dios. Porque si yo soy hipócrita y sé que vengo con pecado, no voy a tener el Espíritu Santo de Dios dentro de mí, que es el que da este fruto, que es el que nos da el entendimiento, que es el que habla, que es el que ruega por nosotros. Así que con esta confianza vengo delante de Dios, bendito hermano y bendita hermana, que me ha hecho digno inmerecidamente para poder transmitir la verdad a los mansos, a los que tienen sed y hambre de justicia, a los crédulos. Yo he orado a Dios por todos los suscriptores, por todos los que dan un seguimiento, que aunque seamos contados con las manos, no importa, aunque sea uno como yo le he dicho, yo seguiré orando también por los que se fueron, para que Dios los humille, para que los traiga de regreso algún día, por los que estén predestinados para el llamamiento celestial y puedan tener el día de mañana esta bendita palabra. Yo he orado, bendito hermano y bendita hermana, por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús y le exhorto en el nombre de Cristo Jesús a que comparta en estos últimos tiempos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es un mandamiento que tenemos, bendito hermano y bendita hermana, sin olvidarnos, cuando estábamos sin Dios en otro tiempo y que Él tuvo misericordia para mandarnos un instrumento y poder estar en este bendito camino de esperanza, de vida y de luz. Así, si usted todavía no tiene el crecimiento para poder compartir el Evangelio, no se preocupe, no va a haber pretextos para con Dios ni excusas. Aquí está y Dios nos ha permitido subir por este medio de YouTube las buenas nuevas de salvación. Así las encuentra usted. Usted se mete a YouTube y pone con la lupita en buscar las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta, y ahí van a aparecer 4 horas divididas en 1 hora cada uno para que usted la pueda compartir, sentarse, aclarar cualquier duda a la persona que le vaya a compartir, y si usted está compartiendo y hay alguna duda que usted no sepa responder, ahí están los teléfonos, ahí están los contactos para que nosotros inmediatamente no dude en hablarnos a cualquier hora para que nosotros aclaremos cualquier duda y esa ovejita, o más bien esa persona, pueda ser una ovejita, pueda ser para Dios. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, continuemos con la enseñanza número 4 de Tesalonicenses. Vamos, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 13. Capítulo 13. Ayer, en el 12, vemos el amor de Dios, vemos el sentir de Dios, de rogar, de suplicar como a hijos, que no, que guardaran, que se comportaran dignamente para no morir. Vemos el tormento, la preocupación de una iglesia, de una madre, de un padre, el sentir del temor de rogar y pedir por medio de Dios a los discípulos que no pequen, conociendo nosotros precisamente, bendito hermano y bendita hermana, el temor, conociendo la ira de Dios, conociendo las desgracias
por la desobediencia, conociendo que el pecado paga un salario y es la muerte. Por eso rogaba, por eso estamos viendo, y ayer, bendito hermano y bendita hermana, profundizando esta bendita palabra, yo le digo, medite el fruto que debe de tener un verdadero siervo que de noche y de día da palabra, que está velando, etcétera. Todo el fruto que debe de tener un varón puesto por Dios y no por el hombre que engaña y únicamente su interés es otro, es la avaricia y la codicia. Bueno, dice en el versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Muy importante, voy a tratar de profundizar esto, bendito hermano y bendita hermana, para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Porque hermanos, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. ¿Se acuerda, bendito hermano, que vimos en Efesios que oremos día y noche por cualquier cosa? Una de ellas es cuando Dios da un fruto de vida y nos utiliza como instrumentos y podemos ver que el Evangelio produció vida, que el Evangelio de la salvación no fue como una semilla que llevamos al lado del camino y que vinieron las aves y la comieron, que no fue una semilla que cayó en tierra poco profunda, que es el Evangelio, y que nació y como no tenía profundidad la tierra murió, que no fue como la cizaña que la ahogó, sino que aquí los tesalonicenses ya tenían un crecimiento espiritual. Recuerde que ya estaban en una obra. Entonces yo le decía la vez pasada, ¿por qué el sentir de Dios es agradecerle a Dios? Porque es mi corona de vida, porque es mi pase a la vida eterna. Pablo o cualquier siervo de Dios sabe que nosotros vamos a ir a la vida eterna si estamos entregando ovejitas como Abel, si estamos entregando ovejitas en sacrificio, en una cruz, para que puedan hacer esta obra. Esos son también los talentos de oro que nosotros debemos de darle a Dios. Recordemos la parábola de los talentos. A uno se le dio 10, a otro se le dio 5, a otro se le dio un talento, ¿verdad? El que dio 10 y otros 10, y aquí estamos. Estos son precisamente los talentos a los que tenemos una estatura espiritual. Es por eso que le damos gracias a Dios también, porque es una riqueza y un privilegio ver el poder de Dios por medio de un instrumento, de cómo una persona va siendo transformada de un animal a un ser espiritual, de un terrenal a un ser angelical. Es maravilloso, créeme, bendito hermano, no cualquiera puede dar este testimonio porque la mayoría de los que se dicen cristianos están ciegos, no pueden ver esto. Entonces, es una maravilla ver el poder de Dios, de cómo nosotros llegamos a alguna ocasión a los gentiles, cuando adoraban por naturaleza lo que no era Dios, cómo estaban, con qué amargura, con qué peso, con qué obra, con qué lenguaje, con qué vida, y cómo durante meses, durante años, fueron siendo transformados por el poder de Dios. Pues cómo no le voy a dar gracias a Dios de que me permita ver y saber que soy un instrumento, que Dios está conmigo, porque una de las cosas, bendito hermano y bendita hermana, que a mí me han servido mucho para no desmayar en la oposición, en los ataques, que desde hace tiempo me decían que yo me había puesto solo, que yo no tenía una iglesia, que no tenía quien me apoyara, que nadie me reconocía, que no tenía títulos ni diplomas. ¿Sabe qué? No me importó. A mí lo que me ayudó es ver el poder de Dios por medio de este servidor y la transformación de la gente, de cómo fue poco a poco transformada hasta llegar a ser seres espirituales, hasta estar en la cruz. Y claro que cómo no le voy a dar gracias a Dios, porque el saber que Dios
está dentro de este servidor y que me está utilizando para hacer posible lo que es imposible en el mundo, porque en el mundo no hay sabiduría que pueda transformar a una persona, en el mundo no hay convencimiento para que uno pueda dejar todo y entregarse a una obra nueva, en el mundo no hay convencimiento de que va a haber una vida eterna y que el que convence es el Espíritu Santo, y el ver ese fruto, ¿cómo no le voy a dar gracias a Dios? Porque también le doy gracias a Dios, porque vuelvo a repetir, esa es nuestra pase a la vida eterna. Y es un privilegio poder ver el amor de Dios y poder saber que estos hermanos y hermanas que llegan a este tamaño espiritual van a estar algún día en la eternidad con nosotros. Por eso damos nosotros sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque cuando yo he llevado la palabra, me han acusado, me han dicho que esa es mi sabiduría, y yo siempre he llegado a abrirles la Biblia y a decirle, mira hermano, aquí está, claro, sin pecado, ¿verdad? Porque también muchos pueden llegar con la Biblia torciendo las escrituras, eso ya lo sabemos bíblicamente, pero el que convence es el Espíritu Santo. Ahora yo le voy a explicar. Cuando es palabra de hombre, hermano y hermana, cuando se disfrazan los falsos representantes de ovejitas y no son, sino se disfrazan y no son ovejitas de Dios, pero son aparentemente cristianos, no llevan el evangelio y la gente se bautiza y cree luego. Por eso en esas iglesias hay 50, 100, 200, 500, hasta miles de personas. Hay congregaciones hoy en el 2024 que están saturadas, que están llenas. ¿Por qué? Pues porque imagínense nada más que yo llegue a decirle, ¿sabe qué? Si usted hace 5 sentadillas ahorita y 10 lagartijas, le voy a dar un carro, le voy a dar 2 millones de pesos en el banco y le voy a dar, lo voy a asegurar para darle una pensión mensualmente de por vida. Pues digo, así de fácil, va a decir, pues sí, así de fácil, pues cómo no lo van a hacer, ¿verdad? Pero cuando llega alguien como Cristo Jesús a decir cuál es el precio para poder entrar a este reino, para poder ser hijo de Dios, la gente es incrédula. La gente dice, no es cierto, ese no es Dios. ¿Cómo Dios me pide crucificarme? ¿Cómo Dios me pide dejar el mundo? ¿Cómo Dios me pide un sacrificio? No. Y se van enojados. Entonces, cuando uno lleva el verdadero evangelio, hay otra cita bíblica en Corintios que dice así: porque nosotros predicamos a Cristo Jesús crucificado. Para los gentiles, locura. Para los judíos, tropezadero. Pero para los que creen en esta locura, poder de Dios. Porque ¿qué es el evangelio de presentar a Cristo Jesús crucificado? ¿Qué dijo Cristo? El que quiera seguirme, tome su cruz y crucifíquese conmigo. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la salvará. Y ese es el pacto, una muerte, una separación de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Y yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en estos tiempos de apostasía se burlan. De 100, quizás uno. No, de 200 el día de hoy, uno crea. Estamos en los tiempos de apostasía. En los tiempos de Pablo no. Había un avivamiento. Ahí todavía no estaba la apostasía. Ahí creían más, pero no todos. No todos. Entonces, la palabra de hombre es, ¿quién viene por primera vez? Yo.
pues mira, haz esta oración, vas a ser hijo de Dios, vas a ser rico, te va a producir tu negocio, te va a multiplicar tus hijos, nunca vas a padecer y eres salvo y vas a tener alegría y gozo. Recibe a Cristo y bautízate. Así de fácil, sí, hermano, así de fácil, es gratuito. Dios vino por pecadores, usted nada más hágalo y venga y diezme y venga cada domingo y los engaña. Por eso están llenas esas congregaciones. Ahora, aquí los tesalonicenses no recibieron la palabra como si fuera de hombres, sino la recibieron porque la palabra de Dios es: toma tu cruz, muere, arrepiéntate, sepárate del diablo, sal del mundo y entrégate. Y hay vida eterna. Y ahí está. Aquí estamos viendo el fruto que ya tenían los tesalonicenses por haber creído y por no decir, ay no, esto es imposible. Bueno, dice, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste, que fue el Evangelio de nosotros, y aquí está el instrumento, porque Dios utiliza siempre a la iglesia para poder llevar las buenas nuevas de salvación, y la oíste, la recibiste, no como palabra de hombres, aquí está, sino según es en verdad. Creyeron, porque lo vieron en la Biblia, porque lo meditaron, porque el que convence es el Espíritu Santo al manso. Dice, la palabra de Dios, no de uno. El evangelio que doy de la cruz, el que doy todos los días, no es mía, es de Dios. Y bienaventurado el que le cree, porque el que le cree es el que toma la cruz, el que sale del mundo. Dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense bien, en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es viva, que la palabra tiene vida, la palabra tiene un poder, la palabra actúa. Esta bendita palabra a mí me impacta desde Génesis, cómo dice la bendita palabra. Y Dios dijo, hágase la luz y hubo luz. Y Dios dijo, sea el lucero menor y el lucero mayor, y señorío uno en el día. Y Dios dijo, hágase toda ave alada. Y Dios dijo, multiplíquense. Y Dios dijo, produzcan las aguas. Y Dios dijo, ¿qué nos muestra desde un principio? ¿Qué nos quiere decir Dios? Que esta palabra tiene vida, que esta palabra es poderosa, que esta palabra transforma vidas al quien cree. Al quien cree. ¿Qué Cristo Jesús que dijo? Yo soy el verbo que ha descendido del cielo. Yo soy el maná. Todo el que cree en mí tendrá vida. Está la palabra. La palabra nos actuó a los que creímos y nos resucitó Dios por medio de esta palabra. Y por medio de esta palabra es un alimento que actúa todos los días. Entonces, ¿en quién puede actuar la palabra? ¿A quién permite Dios que actúe su palabra? ¿Y qué es actuar su palabra? Claro que actuar su palabra es que Dios me da el discernimiento para que esta bendita palabra que me va enseñando el camino me vaya separando de lo que me tenía muerto y me vaya dando un crecimiento, me vaya dando poder, me vaya dando una estatura, esta bendita palabra de verdad, que me va alejando del engaño, de la mentira, del mundo, de lo que tiene amargura, de lo que hay muerte. Entonces, ¿en quién actúa esta palabra? Actúa en los creyentes como estaba actuando ya también en los tesalonicenses y cómo actuaba también en ellos ya teniendo una estatura espiritual. Recuerda que veíamos ayer que Pablo decía, y nosotros no tenemos necesidad de hablar la palabra porque en Macedonia, en Acaya y a los alrededores, ellos mismos nos dan testimonio que ustedes llegaron con la palabra y cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Y nosotros ya, entonces, ahí estaba ya actuando también la palabra, pero en los que creyeron. Porque yo puedo bautizarme, como le dije, por palabra de hombre, que me rasquen el oído, y nunca va a actuar la palabra para poder convencer de que dejen el mundo. Porque en las congregaciones que hay falsas, no actúa la palabra de Dios. ¿Por qué no actúa la palabra? ¿Por qué no tiene poder? Porque los engañan, se comportan igual que
que cualquier persona del mundo. Hacen una vida cotidiana normal. También trabajan los lunes, martes, mandan a sus hijos a las escuelas. No tienen una vida diferente, no tienen una vida nueva. Lo único que hacen diferente es que no adoran muñecos de palo. Nada más, párele de contar. Todo lo demás lo hacen. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, aquí está el que creyeron en la palabra de verdad, ¿verdad? La palabra de Dios, la cual actúa, ya dije lo que es actuar, en vosotros, los creyentes, porque la palabra es viva y eficaz y es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Yo les recomiendo sobre la palabra, para profundizarla, este versículo que escuche Salmo 119. Ya está subido, están todos los salmos. Si usted es humilde, yo le recomiendo que busque Salmos y el 119 lo escuche todo, que habla de la palabra. Todo ese Salmos habla de esta bendición, habla proféticamente de esta riqueza que tenemos los que creemos y cómo actuó, primeramente sacándonos del mundo y luego también dando el fruto de dar testimonio. Dice en el 14, porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Ahora, voy a tratar de profundizar este bendito versículo, porque, pues, solamente, bendito hermano y bendita hermana, teniendo a Dios podemos entender la profundidad de esto. Mire, porque en el 14, porque nosotros hermanos, porque ustedes hermanos, perdón, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios. Ahora, en Cristo Jesús. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? Mire, Dios, bendito hermano y bendita hermana, no habita en lugar con pecado. Desde el Antiguo Testamento nos da una enseñanza, Dios, sobre esto. El tabernáculo que Dios permitió y mandó al primer pueblo a erigir, conforme al modelo que se le mostró a Moisés, tenía un lugar llamado el lugar santísimo, en donde estaba la presencia de Dios en una caja de acacia bañada de oro, conforme al modelo que se le dio a Moisés también, donde estaba una urna, estaba la vara de Aarón y estaba el maná y 2 querubines que estaban en un lugar donde no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote una vez al año con sangre. Entonces, para empezar, desde ahí hay enseñanza. Dios es santo, santo, santo. Y en todo ese primer pacto, como una sombra de lo que iba a venir, Dios preparó con profecías la llegada de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo al pueblo incrédulo, al pueblo que torcía las escrituras, al pueblo que hacía mercadería con las cosas de Dios, les dijo, este templo donde ustedes adoran y donde mi Padre permitió en su momento va a ser destruido. Y yo voy a levantar una iglesia, un templo, no con manos, sino con mi sangre, que es la iglesia, y eso es lo que les voy a decir, es el cuerpo de Cristo Jesús que alcanzó un ministerio dado por Dios y no por el hombre. Apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, y que juntos, en unidad, en un cuerpo, con la cabeza que es Cristo Jesús, están sirviendo a Dios. Esa es la iglesia. Y esa iglesia es de Dios. La otra, esa es del diablo. No es de Dios. La iglesia de Dios, hemos visto el fruto. Aquí hemos visto el fruto, por ejemplo, del apóstol. Yo por eso le digo, medite, bendito hermano y bendita hermana, para que nadie le engañe. Esa es la iglesia de Dios,
los que todos los días dan la vida, los que están como una nodriza, los que están como un padre, los que están día y noche trabajando, como ya lo vimos el día de ayer. Esa es la iglesia de Dios y de Dios. Porque también quiero decirle algo. Yo escucho a muchos cristianos que dicen, voy a mi iglesia. Perdón, ¿tú la compraste? Perdón, ¿tú diste la vida? ¿Es tuya? No, no es tuya, todo es de Dios. Aún tu vida, tu tiempo, y si tienes algún ministerio, tampoco es tuyo. Dios te lo prestó. Entonces, bien, también hay pastores que dicen, mi iglesia, perdón, están mal. No, no, no. Esto ya es un lenguaje que tienen en común las iglesias apóstatas. Porque la iglesia es de Cristo y es de Dios. No es de nosotros. Y no las prestó. La iglesia, claro que somos el conjunto de ministerios para una obra. Pues es de Dios. Por eso dice, porque vosotros, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias en Dios, en Cristo Jesús, que están en Judea. Ahora, imitadores. ¿Qué hacían? ¿Qué estaban haciendo los tesalonicenses? Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, todos los días. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Enseñaba la palabra. Enseñaba a salir de los ídolos para convertirnos al Dios vivo. Y todos los días, desde que amanecía, oraba, se fortalecía en el Señor, y desde antes del alba, oraba, y una vez que se levantaba la gente, empezaba a ir a las aldeas, empezaba a meterse a las sinagogas los días de reposo, y no había un día que no enseñase la palabra a sus discípulos y también el dar el evangelio. Entonces, así como dijo Pablo también algún día, imítenme como yo imito a mi Señor Jesucristo. Y aquí estamos viendo un fruto, no nada más en los tesalonicenses, también en Efesios, y si usted ha leído el libro de los Hechos, podemos ver cómo caminaron estos siervos que dedicaron sus vidas a llevar el evangelio a todo el mundo y cómo hacían exactamente lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sanaban enfermos, levantaban paralíticos, resucitaban muertos, enseñaban la palabra, bautizaban, lo mismo exactamente. Ahora, los tesalonicenses ya tenían ese fruto. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, el que tiene la llenura del Espíritu Santo habla una misma cosa, actúa como Cristo Jesús actuó. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo tienen ese fruto. No tenemos un fruto diferente. Todos los que han llegado a tener una estatura del varón perfecto, nos comportamos de la misma manera, enseñamos de la misma manera, caminamos como Cristo Jesús caminó, porque no somos nosotros, es un poder que nos está guiando y ese fruto es de Dios. Es de Dios. Entonces, pero para poder tener ese fruto, recuerde, hay que haber creído en la verdad, hay que haber creído, y creer es la acción de tomar la cruz, de pagar el precio y de guardar el pacto. Ahora, aquí está la recompensa, aquí está la riqueza, aquí está lo que a mí me maravilla, lo que yo le decía hace rato, bendito hermano y bendita hermana, a mí, cuando Dios me permitió llegar a ciertas vidas, vi cómo estaban, y luego después de años vi cómo se convirtieron al Dios vivo y cómo imitan a Cristo Jesús. Pues esa conversión, esa vida totalmente diferente que ahora tienen, y a mí me maravilla eso. Y aquí lo estamos viendo. Vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, recuerde que el mediador, nuestro Rey, nuestra luz, nuestra resurrección, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y así dijo Dios, que de igual manera se adore a Cristo, porque es coigual a Dios. Y así lo hizo Dios. Fíjate bien, que están en Judea. Porque ¿en dónde empezó el evangelio? Con los judíos. Con Cristo Jesús. Ahí empezó el evangelio.
Ahora, ahí habían salido ya del primer pacto los que habían creído y se habían convertido en cristianos. ¿Por qué no se les llamaba cristianos al primer pueblo antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no se les llamaba cristianos? Porque la palabra cristiano del vocablo hebreo o griego significa ungido. Y la palabra ungido es aquel que tuvo el privilegio de ser impactado con la presencia de Dios dentro de él. Y el primer pueblo cristiano significa pequeño ungido. Cristo significa ungido o Mesías. También es lo mismo, uno en término hebreo y otro en término griego. Ahora bien, ¿por qué el primer pueblo no se le llamó cristiano? Porque la sangre de los machos cabríos no pudo traer el perdón de los pecados ni a Dios dentro del ser humano. El único que pudo traer a Dios dentro del ser humano fue la sangre de Cristo Jesús. El sacrificio, y fuimos ungidos. Entonces dice, fíjese bien, en Judea se convirtieron de la circuncisión de carne al cristianismo, creyeron en Cristo. No todos creyeron, es más, la mayoría de los fariseos no creyeron, o de los judíos. Y fíjese lo que pasó. Dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora, ya los tesalonicenses estaban padeciendo lo mismo que Jesús padeció primeramente de los de su nación. Como dijo Cristo Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué pasó con los fariseos? ¿Qué pasó? Como tenían pecado, como estaban habituados a la avaricia, a la codicia y a la hipocresía y no guardaban ni el primer pacto, pues tenían un corazón ya endurecido. Ahora, Cristo Jesús, ¿cuál fue la oposición? ¿Qué padeció Cristo Jesús? De su misma casa, que lo seguían todos los días y todos los días lo acechaban y todos los días querían matarlo y todos los días estaban en contra, todos los días estaban arrebatándole gente, todos los días estaban amenazando a los judíos que si los seguían los iban a echar de las sinagogas. De igual manera, después de que nuestro Señor Jesucristo padeció y resucitó y encomendó esta obra a los que creyeron, los primeros apóstoles de igual manera tuvieron esta oposición de los que se jactaban de conocer a Dios, de los que se decían doctores de la ley, de los fariseos, de los escribas y de los saduceos, que eran las tres sectas que entre paréntesis conocían a Dios y tenían el Pentateuco, el Antiguo Testamento. Así de igual manera, Pablo también, en cada lugar donde iba, en Efesio, en Tesalónica, en cualquier parte, recuerda que vimos en Tesalónica que en gran oposición recibieron la palabra los tesalonicenses. En gran oposición, yo le expliqué, si usted ha dado un seguimiento, le expliqué qué es la gran oposición. Y aún así recibieron. Entonces, en todos lados habían sectas ya de estos hombres y seguían a los cristianos para hacerles guerra. Ahora, los tesalonicenses ya habían tenido una estatura espiritual, también estaban padeciendo por los de la circuncisión. Los encarcelaban, los latigueaban, algunos mataban. Le pongo de ejemplo a Pablo cuando perseguía a la iglesia, antes de ser cristiano. Le pongo de ejemplo también a Esteban cuando murió lapidado por el pueblo judío, por predicar a Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús, el día de hoy, ¿qué relación tiene esta palabra? Porque la palabra está viva para hoy, ya no es historia, ya no es para ellos. Ya estos varones durmieron y van a ser despertados para la vida eterna, pero es para nosotros el día de hoy. La palabra es viva. Ahora, nosotros también padecemos oposición con los cristianos que se jactan de ser cristianos, pero son carnales. Y la circuncisión de ellos, el día de hoy, es en las apariencias, es en cargar una Biblia,
es el estar yendo cada domingo a una congregación, es estar engañados y no son seres espirituales. Y son en todo momento los que se levantan en contra de la cruz de Cristo, los que se oponen en la verdad, los que nos arrebatan gente, los que engañan, los que se meten en fundamento ajeno. Estos son. Entonces, los tesalonicenses, Cristo Jesús también dijo, el que no padezca juntamente conmigo, no va a entrar al reino de los cielos. Lo dijo muy claramente nuestro Señor Jesucristo. También Jesús nos dijo que el que quiera seguirlo, el mundo nos iba a aborrecer. Él dijo, si el mundo a mí me aborreció, siendo el Señor, ¿cuánto más a ustedes los va a aborrecer? Ahora, ponga atención. Cuando Jesús dijo que el mundo lo había aborrecido primeramente a él, no estaba hablando de los romanos ni de los griegos, porque ellos no persiguieron a Cristo, ni lo latigueaban, ni lo encarcelaban. A los romanos y a los griegos les daba lo mismo, ellos no se metían. ¿Quién era el mundo? Los fariseos. ¿Por qué? Porque amaban las cosas de aquí abajo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando Jesús dijo que si a él el mundo lo aborreció, a nosotros también nos iba a aborrecer, habla hoy de los cristianos mundanos, carnales. Y aquí está, ¿qué dice Pablo? Así como las iglesias que están en Judea, que han venido a imitar a Cristo como ustedes, ya están padeciendo también oposición de los de nuestra nación, dice Pablo, de los del primer pueblo, de los que estaban circuncidados en el prepucio, pero no creyeron en Cristo y que se jactaban de ser doctores de la ley. Muy bien. Habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecen de los judíos, porque toda iglesia que se convertía al cristianismo y tomaba su cruz, como el día de hoy, también quedamos muy pocos, pero los poquitos que quedamos nos están acechando y atacando los cristianos mundanos, carnales. Y piensan, están engañados, piensan que están en la verdad. Bueno, pero esto empezó con el primer pueblo, con los judíos de la circuncisión. Dice en el 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Aquí está lo que le acabo de decir, aquí está la contestación. Ahora, todos los que empezaban a dar palabra, como los efesios, como los de, había posiciones. O sea, Jesús dijo que a todos nos iba a pasar esto. A todos. Les doy testimonio no para jactarme, pero todo el tiempo que Dios me ha permitido, siempre he tenido oposición. Siempre me han señalado, siempre me han perseguido, me han arrebatado a muchas ovejitas. Ahora, este tipo de cristianos, primeramente, ¿quiénes son los que mataron al Señor? No fueron los romanos, no fueron los griegos. Dice la bendita palabra que ellos mismos entregaron al Señor Jesús. Ellos mismos, claro que lo entregaron para que lo crucificasen los romanos, pero ellos mismos le entregaron. Ellos mismos dijeron, suelta a Barrabás, viva el César, crucifíquenle, crucifíquenle. Cuando estaba ante Pilato. Ahora, estos que se sentían doctores de la ley, estos que se mataron al Señor Jesús, ahora, como una sombra. Hoy, ¿cuál es la enseñanza? Hoy, ¿quiénes son estos? ¿Y qué es que maten al Señor Jesús? Aunque Jesús padeció una sola vez y está vivo. Pero recuerde, para poder entender, la palabra morir bíblicamente significa el día de hoy separar. Separar. Ahora, ¿Cristo Jesús está en medio de la iglesia? Cuando yo vengo a escuchar a Cristo, no al representante. Si el representante es santo, Cristo es el que está hablando. Y el apartarme y el decir, tú lees esta palabra y el apartarme
lo estoy haciendo a un lado. Separación significa muerte. Yo mismo estoy separándome de Cristo. Yo mismo estoy matando al Señor Jesús al separarme y al irme a una congregación donde me rasquen el oído. Y así hay muchos. Bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué lo mataban? Fíjense bien la enseñanza que voy a añadir a esto, a los que son humildes. Herodes, y Juan el Bautista eran amigos. Y Herodes creía en la palabra de Dios. Y Juan el Bautista le predicaba a Herodes. Y eran amigos. Ahora bien, Herodes cometió un pecado. Y le digo cometió un pecado porque sabía la palabra. Porque hay pecado de ignorancia. Ahora, cuando yo no tenía la palabra, estaba ajeno, nadie me decía estás haciendo mal, porque no tenía esta ley, porque no había entrado yo al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Herodes había hecho un pecado de haberse casado con la hermana de su esposa. De su hermano, de su hermano. Se trajo como mujer a la esposa de su hermano. O sea, Herodes tenía un hermano y le bajó a la esposa. Entonces Juan el Bautista le recriminaba y le decía que era pecado. Y Herodes meditaba. Entonces, alguna ocasión, la hija de Herodes, de su primera esposa, la sobrina de su presente mujer de Herodes, era el cumpleaños de Herodes y bailaba esta mujer, era hija de la mujer de Herodes, de la mujer de su hermano. Esta mujer que bailó, esta hija o hijastra de Herodes, era hija, era hija de la mujer que le había bajado a su hermano. Y en el cumpleaños de Herodes, como tenía lana, ¿verdad? Dejaron al primer papá, hasta esta mujercita, ¿verdad? También permitió que la mamá se juntara con Herodes. Bailaba y le agradó tanto a Herodes el baile de su sobrina y hijastra, que la mandó llamar y le dijo, pídeme lo que quieras, porque hasta la mitad de mi reino te daré. Entonces esta mujer fue con su mamá y le dijo, oye, me dijo que le pidiera lo que... Y cuando un rey decía un decreto y una promesa delante de la gente, lo tenía que cumplir. Entonces le dijo, pídele la cabeza de Juan. Juan ya estaba encarcelado. Pídele la cabeza de Juan. Ahora, ¿qué enseñanza hay ahí? Esta mujer estaba molesta porque Juan le enseñaba que no tenía que tener esa mujer, que estaba en pecado. Y esta mujer, por la lana y por todo, estaba enojada de que Juan se estuviera interponiendo y de perderlo todo. Ahora, Juan el Bautista hablaba con la Biblia. Entonces, ¿qué dijo? Mátenlo, rómpanle la cabeza para que ya no moleste. De igual manera también, hoy, muchos han quitado la cabeza que es Cristo Jesús porque les molesta que les digan que están pecando. Les molesta que les digan que no están en la cruz, les molesta, rechinan dientes y dicen, dególlenlo, quiten la cabeza y quitan la cabeza de Cristo. Entonces, estos matan y siguen matando al Señor Jesucristo. Espero que yo sea explícito, que usted vaya entendiendo. Y recuerde, si no entiende y tiene alguna duda, siempre dejamos los contactos. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora bien, los cuales mataron al Señor Jesús, hoy sigue pasando lo mismo, y a sus propios profetas. Sí, desde el Antiguo Testamento, en el mismo pueblo de Dios, los mismos judíos, Elías, Eliseo, Habacuc, Ezequiel, y todos los verdaderos profetas que hubieron en su momento, para que Dios los utilizaba. Y cuando los utilizaba
iban a decir que se arrepintieran, sobre todo en el tiempo de los reyes, que volvieran a los pies del Señor, los mataban, los echaban en césped, los maltrataban por decirles que estaban pecando, por decirles que ese no era el camino, por decirles que estaban mal. Ya desde el Antiguo Testamento. Igual a mí me ha tocado hablar con cristianos carnales, cristianos que pecan, cristianos que no guardan. Bueno, no se llaman cristianos, piensan que son cristianos. Y yo con amor los he exhortado. Y no me han matado porque estamos en México. Sí, pero si hubieran podido matarme ya me hubieran matado. Entonces, así es el fruto, como hemos visto a los que han dado un seguimiento. Si yo estaba en la verdad y luego traiciono a Cristo, viene un fruto de oposición. Entonces Dios me entrega al enemigo y el enemigo me va a utilizar para ir en contra de la luz. Ahora, soy justo, soy de Dios, me va a perseguir, va a haber oposición. Bueno, entonces este es el fruto, bendito hermano y bendita hermana, de los que han fallado a Dios, de los que han decapitado a Cristo y se han quitado de su cabeza. Bueno, dice, y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron, ¿sí? Los expulsaban de las ciudades, de las sinagogas. Les dijeron, aquí no vuelvan, aquí no hablen no hablen en el nombre, no hablen de Jesús, no hablen de la cruz, no hablen sus locuras, aquí no hablen, les prohibimos. De igual manera, a mí también me han expulsado por estar hablando la verdad. Gloria a Dios. Alabamos. O sea, el Señor me dijo que iba a padecer. Ese es otro fruto por el cual le doy gracias a Dios de saber que estoy en la verdad. Porque me han perseguido, he sido expulsado, me han señalado. Los de mi propia nación, los que se dicen judíos o cristianos el día de hoy. Dice, y fíjese bien la contestación, aquí está, ponga mucha atención lo que dice aquí. Y no agradan a Dios. Ahí está la contestación. Mire, los que no están en este camino, Dios no los juzga. No pueden agradar a Dios por dos razones. Ni tienen la ley, ni tienen la presencia de Dios. No pueden. No pueden agradar. Digo, Dios no los señala a ellos. Ahora, cuando nosotros aceptamos el pacto y se nos da esta bendita palabra, ¿cómo agrado a Dios? Practicando sus mandamientos. Así agrado a Dios. ¿Qué dijo Cristo? Y el que me escucha estas palabras y las hace, yo le compararé con un hombre prudente. Y va a tener la amistad de Dios. ¿Qué dijo Cristo? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi pariente? Sino los que vienen, escuchan la palabra y la practican. Entonces, estos que se jactan de ser cristianos, que pecan y que no llevan un cristianismo consagrado en obediencia total, no oponen ni fe. Y ven, por no agradar a Dios, ¿en qué se convierte? Ponga atención. Y se oponen a los cristianos, a todos los hombres que estamos en la... Se oponen. Recuerde, la palabra diablo significa opositor. Eso es lo que significa diablo. Del hebreo o del griego al castellano. Opositor, el opositor. Entonces, Satanás se opone a la luz, a Cristo, a Dios. De igual manera, yo por no agradar a Dios, si no lo agradara, sería uno de la puerta ancha que trabajara para el diablo sin saberlo y que estuviera en contra de la cruz, en contra del verdadero evangelio, en contra del verdadero camino. Y se oponen a todos los hombres. Yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, que si usted quisiera profundizar esta enseñanza del fruto por traicionar a Dios cuando fui llamado y por haber sido incrédulo, le recomiendo la enseñanza que ya está subida en YouTube,
quitando el velo al pueblo de Dios. La puerta angosta, su servidor, para que usted pueda comprender el por qué se vuelven opositores. Bien, dice, y fíjese lo que dice aquí en el 16, y aquí está la obra del diablo por medio de los seres humanos, y la obra de Dios por medio de seres humanos. La de Satanás es impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, impidiéndonos. Entonces, estos también hablan, pero no hablan con el evangelio de la salvación y tuercen las escrituras. Y Satanás no le conviene, bendito hermano y bendita hermana, que alguien tenga el conocimiento del evangelio. No le conviene, porque la obra de Satanás es engañar, es llevarse a los que más pueda al lago de fuego. Esa es la obra de Satanás. Entonces, cuando uno llega a hablar el evangelio de la salvación, el verdadero evangelio, se oponen. Usted, cuando llegaba Cristo Jesús, habían revueltas. Cuando Pablo predicaba, siempre trataba de convencer, y en el libro de los Hechos hay muchísima enseñanza de cómo llegaba la oposición y hacían alboroto y confundían la palabra que Pablo estaba dando por primera vez a gentiles y llegaban y los confundían. Y así de igual manera, yo le digo, aunque Dios me ha permitido muchas veces dar la palabra y alguien la ha escuchado y se ha convertido, luego la oposición, luego este tipo de instrumentos van y los confunden y les dicen que no es cierto, les dicen que la verdad está con ellos, y ese es el trabajo de ellos, y así tienen a muchos engañados el día de hoy. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Porque imagínense, bendito hermano, o somos con Dios o somos piedras de tropiezo. Yo siempre le he dicho, y ponga atención, que somos instrumentos. Bueno, yo no, Dios. Que nosotros somos instrumentos, sea títeres manejados por dos señores, Dios o Satanás, Cristo Jesús o el diablo. No hay para más, no hay para más. Bíblicamente nosotros somos instrumentos. Y quiero decirle que si yo peco y soy incrédulo, voy a ser manejado por Satanás sin darme cuenta. Sin darme cuenta. Pero si yo soy manejado por Dios y soy justo, sí me doy cuenta de la verdad, porque estoy vivo. Y ese es también un castigo que Dios da a los que lo traicionaron, a los incrédulos que no se den cuenta que se volvieron piedra de tropiezo. Así colman y así amontonan sobre sus cabezas pecado y pecado para el día del juicio final. Porque nosotros, y esa es la batalla, esa es la guerra que tenemos, esa es la lucha que tenemos. Entonces, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Fíjense lo que está diciendo. Vino sobre ellos la ira de ¿quién? Porque todo el mundo habla de un Dios de amor, un Dios salvador, que vino por pecadores, que los falsos cristianos no conciben un Dios con ira, no conciben un Dios que tenga un lago de fuego. No. Pues yo quiero decirle que efectivamente Dios es amor, que su fruto es bondad, que su fruto no es de ira, pero se le provoca. Una cosa es muy diferente, es que se le provoque a ira, que no es un fruto. Es como yo soy una persona pacífica, ejemplos en el mundo. Soy una persona que no soy pleitosa, soy una persona que nunca he peleado y que no tengo un lado de ira. Pero en la calle me provocan
y quieren violar a mi hija y golpean a mi hijo y me provocan a ira y me desconecto y mato a la persona y me desconecto, porque la ira bíblicamente es una temperatura que pone rojo al ser humano, donde se desconecta y mata. De igual manera, la ira de Dios es dejarnos muertos, es dejarnos apartados, es dejarnos sin la verdad, es entregarnos al diablo. Ahora, ya estos que no creyeron, que amaron más las tinieblas, que se les hizo locura la cruz de Cristo, bueno, ya vino la ira de Dios en extremo. Pero mientras sea, pues tenemos una oposición. Dice en el 17, porque recuerde, los tesalonicenses tenían oposición. Por eso Pablo les está recordando, dice en el 17, pero nosotros, hermanos, los cristianos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por aquí vemos la comparación, aquí vemos el fruto de los malignos y el fruto de los benignos. Dice, pero nosotros, a comparación de ellos que los persiguen, a comparación de ellos que buscan sus vidas, a comparación de ellos que se oponen con lo que predican, a comparación de ellos, hermanos, nosotros, separados de ustedes, porque recuerden que esta era una epístola, una carta, que el apóstol tenía una función de estar yendo a otros lugares a llevar el evangelio, separados de ustedes por un poco de tiempo, porque también el ministerio del apóstol era regresar y convivir y dar nueva enseñanza, de acuerdo, nueva enseñanza me refiero al tamaño espiritual, no de que cambie la enseñanza, porque de acuerdo al tamaño espiritual se les va enseñando. Entonces, Pablo muchas veces llegaba a darles comida sólida, ya no leche, a los que tenían un crecimiento, y ya a los que había evangelizado también se quedaba a enseñar y a fortalecerlos más y a comunicar algún don. Entonces, Pablo regresaba también a estar con ellos. Por eso aquí vea el diferente fruto. Pero nosotros, hermanos, no somos opositores, nosotros los apoyamos. Estamos separados por un poco de tiempo de ustedes por la obra, de vista, pero no de corazón. Ahora, aquí está algo muy importante. Dios es espíritu. Y los seres espirituales, aunque estemos lejos de corazón, estamos unidos. ¿Cómo puede ser posible eso? Por medio de la oración que nos mantiene juntos. Porque el único que puede orar a Dios es un ser espiritual, es un ser angelical, es un ser que no está practicando el pecado. Y esa oración nos mantiene juntos en todo momento, porque la oración es poderosa. Dice, de vista pero no de corazón, porque en mi corazón siempre están, porque nosotros los llevamos en todo lugar. En todo lugar donde estamos, nos acordamos sin cesar. En todo lugar oramos por ustedes, en todo lugar le damos gracias a Dios. En todo lugar. Dice, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Entonces, unos los querían matar y otros los querían arrasar. Y aquí está el fruto del diablo y el fruto de Dios dentro del cristianismo el día de hoy. Versículo 18 dice, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y uno dice, bueno, ¿que no está Dios? ¿Que no es más poderoso Dios? Sí, sabemos que tenemos un enemigo, pero sabemos que debemos de depender de Dios, que debemos de orar, que Satanás puede presentar. Ahora, quisimos ir a ustedes. ¿Por qué Satanás
los estorbó. Porque Satanás sabía perfectamente bien que si Pablo llegaba con los tesalonicenses, que ya empezaban a practicar el amor, empezaban a practicar la obra de Dios, como le dije hace rato, Satanás sabía que Pablo llegaba con una enseñanza más sólida sobre el ministerio, sobre el amor, sobre el pacto del ministerio. Satanás sabía que si llegaba Pablo, quizás iba a imponer manos ya para que tuvieran ya el bautizo y el ministerio dado por Dios y no por el hombre. Y Satanás lo que menos quiere es que haya verdaderos representantes, porque estos dan a conocer el engaño de Satanás, dan a conocer su fundamento, dan a conocer sus artimañas, su engaño, y no le conviene a Satanás que lleguemos. Por eso él trabaja en todo el discipulado. Por eso Satanás trabaja para que no lleguemos a tener el segundo bautizo y no lleguemos a tener un ministerio. Pero claro que Dios es poderoso. Ahora, Satanás nos estorbó, y cuando Satanás nos estorba en la obra, ¿qué hacemos? Pedimos y oramos, porque al final de cuentas, Pablo, aunque no fue en el momento que deseó, aunque no fue en el día que él pudo ir, pudo llegar a los tesalonicenses, sí. Ahora, ¿cómo puede estorbar Satanás? Bueno, quizás se quedaron sin dinero, quizás había un mal tiempo, quizás iban a tomar una barcaza, ¿verdad? Y había un ciclón, había un huracán, había mal tiempo, etcétera. Bendito hermano, ¿no? Porque Satanás también estorba para que no se lleve el evangelio. Estorba para no llevar el evangelio. Bueno, dice. Pero Satanás nos estorbó. Dice en el 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de la que me glorié? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Muy bien, este versículo 19, pues como todos los versículos, bendito hermano y bendita hermana, sí tengo que profundizarlos, sí tengo que explicarlos bien, y ahorita pues ya se nos fue la hora, ya no voy a poderlo profundizar. Pero si Dios quiere, mañana continuaremos con el versículo 19. Hermano y hermana, yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.